El caso Texaco es un caso realmente importante, es uno de los más grandes del mundo por muchas razones, ¿sí? Solamente en unas pequeñas cifras. Primero, son más de 30.000 personas las que están afectadas por esta actividad, 30.000 compañeros indígenas, campesinos, indígenas pertenecientes a pueblos originarios como los Siecopay, de la cual es parte Justino, que ya habló contigo, Sionas, Cofanes, Quichuas, Shuar, Guauranis, y también colonos o mestizos procedentes de muchas provincias del Ecuador. Entonces es una colectividad grande que es afectada y además con pueblos indígenas diversos o diferentes, ¿no? Segundo, el área territorialmente donde operó Texaco es un área que está en la zona norte de lo que es la Amazonía ecuatoriana. Y para que lo tengan como dato, ¿no? Sabemos todos, reconocemos que el daño ambiental no es un daño que se queda confinado en una área determinada. No es un daño que se queda, que hay una frontera y hasta llega, no. Solamente como un ejemplo, en el año 84, 1984, algún senador peruano, no recuerdo su nombre ahora, hizo un reclamo oficial y formal al Estado ecuatoriano porque los tóxicos que se vertían de acá de Ecuador, en ese caso el Texaco, pasaban la frontera hacia Perú y contaminaban la selva amazónica peruana también. Ese reclamo fue en el año 84, ¿no? Lo que demuestra que el problema ambiental es un problema también transfronterizo, ¿sí? Como dicen nuestros compañeros indígenas, el agua, el aire, el oxígeno no tienen fronteras. Y por ende, cuando se contamina el agua o el aire, es una contaminación indeterminada, por eso es una cuestión algo difusa, como ¿no? Entonces no tiene un límite. Y obviamente está presente hasta que no se lo elimine como tal, ¿no? Entonces es un derecho, perdón, un delito, un daño continuado en el tiempo y en el espacio. Sí. Y en salud, pues hasta ahora se registran varios cientos, por lo menos 2.000 víctimas de muertes con cáncer, como excesos de casos de cáncer. Y hay tipos de cáncer, como el cáncer de útero en mujeres, por ejemplo, o el cáncer de pulmón, o el cáncer de estómago. En esos tipos de cáncer se encuentran hasta 8 veces más que el promedio nacional que se registra en Ecuador, hasta 8 veces más en varios tipos de cáncer, ¿no? Ese exceso es el que se atribuye a los tóxicos dejados por Chevron en nuestra selva amazónica ecuatoriana. Sí. Entonces, si ese es el daño a la cultura de los pueblos indígenas, a la salud de la gente, al ecosistema, pues evidentemente es un daño muy grande. En estos 24 años de litigio que hemos acumulado hasta ahora, también se han acumulado varios cientos de miles de páginas de juicio. Son más de 300.000 hojas de juicio. Es un caso que tiene 24 años de historia. Es un caso también que se ha litigado en Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, también en algunos países europeos también, como en la Corte Penal Internacional, por ejemplo, la Corte de Arbitraje. Es un caso, diría yo, transnacional o multinacional, ¿no? Sí. La sentencia económica está fijada hasta ahora en el caso son 9.500 millones de dólares. No hay otro caso civil de esta categoría, de esta magnitud y con tan grave repercusión. Los contrincantes, los oponentes del caso, son pueblos indígenas de la ecuatoriana versus una de las empresas más grandes del mundo como es Chevron Corporation. Y lo que está en juego en este caso no es únicamente el caso de los indígenas versus Chevron, es ese sistema de impunidad corporativa que rige en todo el planeta. Entonces, todos esos elementos lo convierten en uno de los casos más emblemáticos, más importantes, más litigados de todo el planeta. Es un caso, como dije, complejo, ¿no? En el que se pone a prueba el sistema, ¿no? Como sabes, hay una sentencia de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador que ratifica la condena en contra de Chevron y la hora en que tienen que pagar para reparar el daño. Por su caso, no buscamos indemnización, buscamos reparación del daño. ¿Sí? Pero en vista de la inexistencia, que no existen bienes o activos de Chevron dentro de Ecuador, estamos obligados a hacer acciones de exequatur o de homologación de sentencia en otras jurisdicciones. Escogimos, para empezar, Brasil, Argentina y Canadá. Canadá, donde más avanzado, una última sentencia en octubre pasado, que es un paso importante. Tenemos una audiencia de apelación para el 17 y 18 de octubre, de abril, perdón, de este año, 2018, ¿sí? Tenemos bastantes posibilidades de tener éxito judicialmente hablando en Canadá en el trámite de reconocimiento u homologación de sentencia y luego ejecución como tal, ¿no? Es lo que buscamos. La inversión, o vale más, el capital de Chevron en Canadá supera los 15.000 millones de dólares canadienses, más o menos 12.000 millones de dólares norteamericanos. Lo que quiere decir
que con el patrimonio de Chevron en Canadá podríamos cobrar toda la sentencia que tiene o la deuda que tienen en favor nuestro. Es un caso, como dije antes, que pone a prueba el sistema de justicia internacional, en la cual un poco más que la jurisdicción, o sea, se toca el tema obviamente de jurisdicción, se toca el tema de competencias, se toca el tema de velos societarios o empresas subsidiarias. Todas las empresas que operan en el mundo, las transnacionales, crean distintas empresas auxiliares o holding en muchas partes del planeta, principalmente en paraísos fiscales, lo cual los usan no únicamente para evadir impuestos, sino para evadir responsabilidades, como el caso de Chevron en nuestro conjunto, por ejemplo. ¿Sí? Se toca el tema de, obviamente, de patrimonio corporativo, se toca el tema de recursos para litigar, de pueblos indígenas o empobrecidos versus grandes capitales globales. ¿Sí? Se toca el tema también de la inexistencia o el vacío jurídico de un instrumento jurídicamente vinculante que permita juzgar a corporaciones, que no existe una sola corte internacional que permita juzgar a una corporación. El tema interamericano se puede juzgar a los estados, no a una corporación. En la Corte Penal Internacional se puede juzgar a estados, personas, no a una corporación. Entonces no hay una corte en el mundo que permita juzgar a una corporación por crímenes como el de Chevron en Gold, por ejemplo. Entonces pone a prueba y revela la existencia de un gran vacío jurídico global planetario, que es lo que garantiza hasta ahora esa impunidad corporativa. Entonces, los obstáculos que tenemos en este caso son exactamente eso. Es el sistema de justicia global que no existe. Cuando los oponentes son pueblos indígenas, campesinos, mujeres, pueblos afros versus grandes corporaciones. No hay acceso a la justicia en esos casos. Y es lo que estamos luchando, o sea, como Unión de Afectados por Texaco, UDAP, que es quien lleva este caso adelante, lo que hacemos es generar ese espacio, discutir este tipo de cosas y aliarnos con distintos sectores en el mundo entero para lograr que haya un instrumento jurídico que permita juzgar a esas corporaciones y que poco a poco vayamos acabando con la impunidad corporativa que hoy rige en el planeta. La realidad de fondo es que no únicamente los estados, incluso los organismos supranacionales están dominados por las corporaciones como tal. O sea, son esas corporaciones quienes terminan gobernando a los gobiernos. No tenemos gobiernos independientes autónomos en ninguna parte del planeta. ¿Sí? Entonces por Estados Unidos, ahí desde mi punto de vista hay un socialismo y capitalismo como tal. ¿Sí? Son esas corporaciones quienes imponen las reglas del juego. ¿Sí? O sea, preguntemos nada más como un ejemplo práctico, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos nunca firmó el convenio de Kioto? Porque las transnacionales le prohibieron que lo haga para que no se obligue como tal a disminuir las emisiones a la atmósfera, porque eso le implicaba invertir un poco más en cuidado ambiental. ¿Sí? Las cumbres de cambio climático, hasta las cumbres, las últimas, ¿no? De París, todas las últimas de Marruecos, por ejemplo, todas son financiadas por las mismas transnacionales. ¿Sí? Cuando tú recurres a Naciones Unidas, a alguna relatoría, por ejemplo, cuando es contra un Estado pequeño, actúan inmediatamente. Pero cuando es contra un Estado grande o una transnacional, siempre te ponen peros y nunca actúan. Entonces, el sistema está dominado, puede ser capturado, puede ser dominado, neutralizado por las corporaciones como tal. Y es una cuestión sistemática. Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro contra Chevron, recurrimos a la Corte Penal Internacional, sabiendo que no se puede judicializar o juzgar a una corporación. Pero decíamos, bueno, juzguemos al CEO, al gerente de la corporación, que es responsable de estos crímenes y que toma decisiones sobre este tipo de cosas. Y la CPI nos respondió, pese a toda la evidencia que tiene en la mesa, que es abundante y abrumadora, nos respondió que no encontraba mérito para investigar este delito. ¿Sí? Entonces se da cuenta que el sistema está de otra forma, ¿no? Si uno revisa estadísticamente, los juicios que ha procesado la Corte Penal Internacional, se da cuenta, hasta el 2014 que hicimos la última investigación, no sé, los últimos 4 años, había revisado 225 casos, de los cuales al menos 218 eran condenas para países del África. ¿Sí? O sea, la Corte Penal es hecha para África, ¿o es que acaso en el resto del mundo, en Europa y Norteamérica, no hay delincuentes de lesa humanidad? ¿Sí? Entonces, ahí está un poco el asunto, ¿no? O sea, el sistema que está hecho está direccionado para que investigue unas cosas, no para que proteja realmente a las poblaciones, al ecosistema, a la naturaleza, a la tierra como tal, a los pueblos indígenas, sino que proteja, en este caso, las inversiones, el capital o ciertas cosas aquí. Además,
ese desmantelamiento de las normas domésticas, esa acotación, llamemos los gobiernos, está en los tratados de libre comercio, que no son más que poner normas que protegen a la inversión, al capital, al capitalista, a la transnacional, por encima de las leyes domésticas de cada Estado. ¿Sí? Y que a la cuenta van también desmantelando esas leyes propias de cada Estado que tienen que proteger a sus ciudadanos, tienen que tutelar derechos de los ciudadanos como tal, ¿no? Los tratados de libre comercio, por ejemplo, hacen todo lo contrario. Entonces tú te das cuenta, los tratados comerciales, bilaterales, de inversión o lo que sea, lo que dan es derechos a las corporaciones, pero no les dan obligaciones y dejan a las poblaciones en total indefensión, en los estados neutralizados que no pueden actuar cuando tiene alguno una poca o mediana voluntad, ¿no? Entonces tenemos un sistema global de injusticia que, como dije antes, garantiza, perpetúa esa impunidad corporativa.